aquí en Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí, pues como tú decías ahorita en el intro, haciendo recuento de todo lo que pasó ayer y pues vaya, creo que Trump no nos decepcionó el primer día y todo lo que ya nos dejó para platicar. Sí, exactamente. Era un montón de carpetas porque además ahora su actividad favorita a cualquier evento que va es firma órdenes ejecutivas. Ayer en algún momento aventaba las plumas al público, luego ahí en la oficina oval lo mismo. Y a mí me sorprendía, por ejemplo, lo vi hasta ayer ya tarde. Bueno, después de las 9:10 de la noche, la orden ejecutiva para salirse de la Organización Mundial de la Salud, que me parece un tema no menor, sobre todo por los riesgos que entraña y lo que implica el multilateralismo desde el punto de vista de salud para tantos temas, por ejemplo, cuando detectan brotes en África de ébola y de algunas otras situaciones, pues es ese organismo básicamente, se puede criticar o no, pero me parece que no es un asunto menor el Trump que estamos viendo y lo que nos dice de lo que viene hacia adelante. Pero bueno, situándonos en el tema, estimado Juan Carlos, ¿cómo interpretas y cómo ves lo que es relativo a México? ¿Qué implicación puede tener desde tu óptica el asunto de declarar la emergencia nacional en la frontera con nuestro país? Y por otro lado, pues lo que ya emplazó el 1 de febrero dijo que podría aplicar aranceles a México y a Canadá de 25%. Claro, pues mira, me parece que dentro de todo el torbellino que fue el día de ayer, pues Donald Trump efectivamente cumplió lo que dijo durante tantos meses, primero en la campaña y luego ya finalmente como presidente electo, ¿no? Que iba a avanzar rápidamente en esos temas. Yo creo que el tema de migración y el tema de seguridad, o fentanilo en este caso, pero también relacionado con la seguridad, es algo que pues sus bases, su electorado, la gente que votó por él, lo está esperando. Es decir, incluso en algún momento él en su discurso menciona que la manera en la que ganó lo ve como un mandato para pues hacer cambios muy radicales y muy rápido. Entonces, no es sorpresivo de ninguna manera. Yo creo que la parte de migración pues también va a contrastar mucho con la situación económica que hay en Estados Unidos, en donde pues prácticamente estás en una situación de pleno empleo, no hay mano de obra, y bueno, pues eso sin duda va a tener por ahí un efecto en la parte económica. Me refiero a las deportaciones con las cuales ha amenazado, ¿no? La parte de la designación de los carteles como organizaciones terroristas también está muy cantada. Ahí tengo un poco menos claro cómo va a suceder. Incluso he visto cualquier cantidad de interpretaciones de qué quiere decir esa decisión, ¿no? Por la más radical o la interpretación más dramática, pues parece sugerir que una vez que se firmó esa orden ejecutiva, Estados Unidos va a tener drones volando en nuestro territorio listos para hacer operaciones. Yo creo que en un principio más bien va a enfatizarse la parte financiera, el poder detener o expulsar de Estados Unidos a personas que estén relacionadas con estos carteles. En fin, hay por ahí medidas que desde luego serán las primeras. Yo coincido con lo que tú decías antes del corte. Cualquier intervención que se haga en México por fuerzas estadounidenses que no tenga el aval o de alguna manera la participación de México, pues va a ser un golpe durísimo en las relaciones diplomáticas y pues vaya, eso no se le hace un socio opuesto. Ahora, todo esto pues desborda de alguna manera pues en la parte de los aranceles, ¿no? Que es también algo que se amenazó durante toda la campaña. Y yo creo que Donald Trump estratégicamente pues dio primero las decisiones en los temas que ya comentábamos, en migración e inseguridad, y en aranceles todavía no, o potencialmente el 1 de febrero, pues porque quiere dar un espacio a que México pues haga algo, a que presente acciones, a que demuestre resultados, porque pues hay que recordar, Rodrigo, que Donald Trump vive de eso. Donald Trump vive de tener cosas que presumir y de las cuales vangloriarse. Entonces, pues si me hubiera puesto los aranceles a un nivel altísimo desde el primer momento de su presidencia,
pues hubiera cerrado los espacios para cooperar, ¿no? O sea, ¿qué incentivo podía tener México en hacer cosas que le dieran Trump esas victorias cuando, pues, por otro lado ya te están pegando de una manera tan significativa a la economía, ¿no? Entonces, mira, en fin, obviamente va a haber todavía mucho de qué hablar en los siguientes días. Vamos a esperar también, pues, a ver cuál es el posicionamiento que da la presidenta. Yo creo que dentro de unas horas o minutos ya conoceremos cómo todas estas decisiones han destilado en el gobierno mexicano. Ayer trascendía que la presidenta se reunió por muchas horas con la gente de su gabinete. Yo quiero pensar que todo eso pues, va a redundar en algún tipo de esquema o de programa de trabajo que se lance en breve con Estados Unidos. Pero bueno, todos vamos a estar siguiendo eso muy de cerca, Rodrigo. Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo ves tú que estuviste ahí lidiando en la parte obviamente que tiene que ver con el TEMEC, particularmente con el USTR, pero citaba yo ayer las declaraciones del ex primer ministro australiano, Turnbull, que le tocó lidiar con Donald Trump 2015-2018 fue su mandato, y le preguntaban directamente, oye, ¿cómo ves la reacción de Claudia Sheinbaum cuando contesta que si el Golfo de México le cambian el nombre a Golfo de América, pues debería ser América Mexicana? Y me sorprendió la respuesta porque él decía, yo creo que muy bien, porque a un bully hay que responderle al intento de intimidación. ¿Cómo evalúas que tendría que ser la respuesta de Claudia Sheinbaum? Porque hay otros que pues piensan, oye, no hay que envolverse en la bandera, hay que ser muy racional, la retórica pues no va a abonar mucho, pero finalmente pues Donald Trump es un personaje muy de las formas, muy mediático evidentemente, y bueno, pues no sé qué tan positivo es subirse al ring. Y mencionaba el ex primer ministro australiano Turnbull que, por ejemplo, Shinzo Abe se iba a jugar golf con Trump y tal, y pues eso no le dio muy buen resultado, lo maltrató bastante, y ahí está el ejemplo también de Justin Trudeau. ¿Cómo ves? ¿Qué te dice a ti tu experiencia en términos de cuál debería ser el tono? Mira, yo coincido con el ex primer ministro australiano. O sea, sí me parece que la respuesta fue pues por ahí tal vez pues graciosa incluso, ¿no? La presidenta incluso cuando hace ese comentario se ríe y, en fin, parece como si le siguiera la broma, pues, ¿no? Al presidente Trump. Cosa muy diferente si el mensaje o la respuesta hubiera sido, pues ya sabes, con un tono de seriedad y ahí con los símbolos patrios alrededor de ella. Pero mira, creo que, y lo comentamos en el Rodcast, que también por ahí en alguna ocasión me invitaste, lo recuerdo. Por cierto, escúchenlo, es un gran programa. Gracias, mi querido. Pero yo creo que aquí en esta disyuntiva de contestarle todo o no contestarle nada, pues suena como un poco a falso debate. O sea, hay algunas que les tienes que contestar, no te puedes quedar callado, ¿no? Si el día de mañana, olvídate del Golfo de México, ¿no? Pero si el día de mañana el presidente Trump sale a decir que, pues no sé, a insultar a los mexicanos de alguna manera particularmente ofensiva, pues claro que le tienes que contestar. Pero eso es muy diferente a que le estés contestando todas y cada una de todas las declaraciones que va a hacer el presidente. O sea, imagínate, si nos hubiéramos ido por ese ejercicio de contestarle todo, pues simplemente en lo que dijo el día de ayer, ya hubieras tenido que hacer 15 o 20 pronunciamientos, ¿sabes? Entonces, esto pues también creo que debe de resaltar la disciplina que tenemos que tener en México, pues para saber cuáles batallas son las que tenemos que dar. No podemos darlas todas, hay algunas que por supuesto se tienen que dar, pero pues hay que saber cuáles, ¿no? Sin duda. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero hay mucho que platicar. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía en la Universidad Panamericana, conferencista. Juan Carlos, tú has estado pues viajando en mucho contacto en Estados Unidos. ¿Cómo percibes? Porque de repente parecería que me ha llamado la atención los posicionamientos de algunos líderes de negocio, particularmente en el tema de tecnología, en donde empiezan a considerar que Estados Unidos puede, no te diría vivir en la autarquía, pero sí, digamos, Estados Unidos podría
empezar a volcarse sobre sí mismo. Evidentemente tú y yo que conocemos las cifras sabemos que el nivel de interdependencia económica lo hace muy difícil y más cuando tienes que competir con China, pero a veces la percepción es importante porque va dando lugar a realidades muy concretas. ¿Cómo te ha tocado observar al ecosistema de Estados Unidos, entendiendo que es un país inmenso, ¿no? Y no hay una sola respuesta relativo a esto, a la confianza que tienen en prescindir del resto del mundo y que además creo que lo hemos hablado en algún otro momento, pues México no es muy visible para ellos. Yo he encontrado, Rodrigo, opiniones mixtas. O sea, por una parte, sí, lo que tú mencionas es cierto. Te encuentras luego gente que, pues, que te dice que no se necesita de ningún otro país más que, pues, ellos mismos, y te hablan o se remontan a épocas de finales del siglo XIX o XX, cuando, pues, en su mente el país era autosuficiente. La verdad es que nunca ha sido así, pero bueno, esa visión del pasado parece lo que los guía, ¿no? Eso lo suelo encontrar mucho en industrias más tradicionales, ¿no? O industrias que han sufrido, pues, por esta globalización o por competencia extranjera, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde mucho de lo que dice el presidente Donald Trump también resuena fuerte, ¿no? De que, pues, ha habido una sistemática desindustrialización que ha sido, pues, adrede, ¿no? Que ha sido a propósito. También he encontrado la opinión, pues, más bien contraria, decir que, pues, vaya, Estados Unidos ya no tiene esa capacidad que están tratando de restaurar, que se necesitan de otros socios. Ahí algunos sí te mencionan a México, otros pues hablan de países más tradicionales, el Reino Unido, Canadá, etcétera. Yo creo que México de alguna manera está presente en esas discusiones en los dos sentidos, es decir, muchas personas de las cuales, que te digo, se quejan de esta apertura extrema que en su mente ha causado problemas, pues antes te ponen a México, a China en la misma canasta, ¿no? Y te hablan de que esa es la competencia. También México a veces aparece en la discusión de los aliados, sobre todo pues en industrias más sofisticadas, en empresas de alta manufactura. De manera interesante, eso lo encuentro mucho también en el sector agroalimentario. Creo que ahí es en donde hay pues mucha más conciencia de todo esto, ¿no? Entonces me parece que la conclusión de esto es que pues, México tiene que hacer un trabajo importante de reforzar la imagen que tiene en Estados Unidos, de volver a dejar claro la importancia de nuestro país, la pertinencia y aparte las oportunidades que se han dado al hacer negocios y al integrarnos más, desde luego el USMCA, el TEMEC y las ventajas del mismo. Pero, pues vaya, esto va dentro de la misma conversación que estábamos mencionando antes del corte, ¿no? Se nos vienen retos importantes, vamos a tener que reforzar nuestra imagen y nuestra utilidad pues de manera permanente, ¿no? Sí, y otro elemento que yo no subestimaría, a ti te tocó lidiar con ello, es el caos que de repente puede tener Donald Trump y que es centrífugo. Por centrífugo me refiero a que es de muchos cambios. Estaba viendo que, por ejemplo, ayer se confirma que Vivek Ramaswamy, que iba a ser uno de los que iba a encabezar el DOGE, esta entidad que teóricamente va a hacer muchos recortes en el gobierno de Estados Unidos, pues ya no va a estar, y que porque quiere ser gobernador de Ohio o algo así. Pero a finales del año pasado hubo todo un enfrentamiento entre Steve Bannon e Elon Musk, porque por un lado Elon Musk, como líder de una empresa de tecnología o de varias, pues sabe que es importantísimo la emigración y las visas de alto, o digamos, de personas con mucho talento y altos grados académicos. Y la visión nativista de Bannon pues es contraria a ello, y empezaron a pelear y empezó a haber cierta convulsión al interior de esto que se denomina MAGA. Y es interesante porque eso lo vamos a ver también. Hoy está en su máximo esplendor Donald Trump, pero no sé qué tantos
te diría meses va a durar, y ahí cuáles son los ángulos para un país como el nuestro y para el resto del mundo, sobre todo porque obviamente va a haber una reacción y va a haber coaliciones y puntos de encuentro entre los países que están viendo afectados. Sí, mira, yo creo que Donald Trump, aunque haya aprendido ya las lecciones de su primer mandato, aunque sea tal vez un poquito más ordenado en sus ideas en esta ocasión, pues yo creo que va a haber rasgos de su personalidad que no van a desaparecer, ¿no? Y pues bueno, recordar que él es una persona que permanentemente está fomentando el caos, pues porque piensa que eso es algo que le beneficia en su calidad o en su naturaleza de juez último, ¿no? De la persona que toma la última decisión y que pone fin a los conflictos entre sus empleados, etcétera, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que así sea, solamente que así se quiere proyectar siempre él, ¿no? Y las personalidades de las que se ha rodeado, pues bueno, algunas de ellas son bastante mercuriales también. Entonces, me temo que esa parte de la volatilidad va a continuar. No le quiero poner fecha de expiración a los miembros del gabinete, pero pues bueno, iremos viendo con el paso de las semanas y los meses, ¿no? Ahora, esto para México representa un reto muy especial porque se tiene que tener interlocutores confiables, se tiene que tener una relación, se tiene que construir una relación con interlocutores confiables, con personas que le puedan hablar a Donald Trump en confianza. Por ejemplo, las dos contrapartes con las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar cuando fue la primera administración de Donald Trump, que fue Robert Lighthizer en el departamento, en la representación comercial de Estados Unidos, y Wilbur Ross en el departamento de comercio, pues fueron personas que estuvieron toda la administración completa de Donald Trump, que fueron pocos, de hecho, Sí. los que estuvieron durante toda la administración. Entonces, pues sí, nosotros veíamos lo que pasaba en el Departamento de Estado y en otros lados, pero nuestros puntales para la revisión del TEMEC, pues ahí continuaron todos los años, ¿no? Entonces, creo que eso es algo a lo cual se le tiene que prestar particular atención ahora que estamos iniciando este nuevo mandato, ¿no? Y que, lo escucharemos, insisto, más tarde la presidenta, pues con quienes se va a tener que ir a platicar por las ideas que México pueda poner en la mesa para trabajar con Estados Unidos en esta nueva época. Sin duda, esa es la clave. Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por el tiempo. Siempre tus órdenes, Rodrigo. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, conferencista. Pues mucho que aportar y seguramente hablaremos mucho con Juan Carlos, si él lo permite, por supuesto, a lo largo de estos primeros meses de 2025. Imagen Empresarial.